Nuevo, buenas noches para todos. Es pues para mí un gusto estar con ustedes esta noche, sobre todo porque, bueno, yo creo que la formación profesional es algo que debe ser integral. Si bien nuestros estudiantes están formándose para ser contadores, ¿cierto? Pero el desarrollo de habilidades, de competencias blandas, que son las competencias del ser, son las que nos dan esa fortaleza para el hacer. De alguna manera, en otros contextos te enseñan que tú tienes que hacer para ser. Y digamos, desde la perspectiva de lo que pudimos ver en las películas, nos damos cuenta de que las dos personas, los protagonistas, por decirlo así, de las películas, tenían una fortaleza en su parte de positivismo, la capacidad de creer, de tener fe, de poder no quedarse en las circunstancias, sino ver más allá. Como personas, digamos, con experiencia en el tema de organizacional, en el tema de recursos humanos, de talento humano, muchas veces hacemos procesos de selección y lo que decide que a una persona se le dé un puesto de trabajo o no, tiene que ver no solamente con el diploma, sino con las habilidades blandas, las competencias blandas como la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderar, la capacidad de trabajar bajo circunstancias de pronto un poco adversas, la capacidad de toma de decisiones, el control emocional o la inteligencia emocional. Entonces, esta parte del emprendimiento, el emprendedor, tiene que desarrollar unas habilidades que son muy desde su ser y que tiene que fortalecer para poder enfrentar cualquier situación que se presente. Y cualquier empresario, ¿verdad? Tendrá en sus manos el éxito o el fracaso de su organización dependiendo esas habilidades en sus competencias blandas, porque digamos que el entorno global, por ejemplo, para de acuerdo con la pandemia, es similar para todo el mundo. Es decir, desde la perspectiva empresarial, todas las empresas están luchando por subsistir y unas empresas o unos empresarios están tratando de reinventarse, tratar de innovar en su modelo de negocio. Entonces, mientras unos están cerrando y están dándose por vencidos, otros están luchando y están buscando cómo salir adelante en medio de la crisis. Entonces, la visión que nosotros tengamos y el conectarnos con la posibilidad de creer que sí podemos es lo que hace que una persona se estanque mientras que otra avance. Entonces, a veces pensamos que solamente el diploma, y el diploma es un requisito más, pero el diploma no es lo que va a determinar nuestro éxito o fracaso. Lógicamente es un requisito que nos abre puertas y que por eso vamos a una universidad, pero tenemos que trabajar mucho en todos estos temas que tú trabajas en esta clase, Miguel, que tienen que ver con eso, ¿no? Con fortalecer el liderazgo, con trabajar digamos, esa parte de las habilidades blandas, esa capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Y bueno, creo que de esto necesitamos y vamos a necesitar mucho más porque estamos en una era de tecnología donde, bueno, ya esto está haciendo que, por ejemplo, las habilidades ya no sean solamente, digamos, las acostumbradas, ¿cierto? La forma de buscar trabajo, una hoja de vida convencional, ir a una entrevista de trabajo, sino que ya la tecnología nos está obligando, ¿verdad?, a tener hojas de vida ya en video, ya tener conferencias de alguna manera presenciales. Entonces necesitamos trabajar, fortalecer esa parte de
esta parte de la motivación, esta parte de la autoconciencia, de conocer quiénes somos, de qué somos capaces, qué podemos, hacia dónde vamos a proyectarnos, qué podemos dar. Y muchas veces cuando uno hace, Miguel, una entrevista de selección, uno le pregunta a la persona, descríbete. Y la persona muchas veces se sorprende y no sabe cómo describirse fuera de decir que estudió, porque no conocemos muchas veces nuestro, ni siquiera logramos identificar nuestros diálogos internos, ¿sí? Porque todos los días con la persona que más hablamos en el día es con nosotros mismos. Lo que pasa es que por estadísticas la mayoría de esos diálogos o de esos pensamientos son negativos. O sea, digamos que uno puede tener unos 69.000 pensamientos al día en promedio, ¿sí? De acuerdo con estudios de Harvard, pero de esos el 20%, ¿verdad? Son positivos y el 80% de esos pensamientos en su mayoría son negativos. Entonces, en ese diálogo interno, lo que yo me digo y que tanto yo me conozco es lo que va a marcar la diferencia del tipo de líder que soy o que voy a ser. ¿Sí? Entonces, trabajar en todo lo que tiene que ver con mi desarrollo del potencial humano, mi desarrollo personal, es lo que va a hacer que yo muestre que tengo unas mayores herramientas para liderar un puesto de trabajo o un equipo o una organización frente a otra persona que de pronto no haya pasado por ese proceso. Porque es que el liderazgo es la expresión del ser. Entonces, si mi ser está bien trabajado y emocionalmente sano, yo voy a poder, ¿verdad? Liderar, yo voy a poder trabajar en equipo sin dañar al otro. Y voy a poder ayudar a que el otro dé su mayor potencial, que es lo que hace un coach, ¿cierto? Que el coaching lo asimilan con el coach entrenador, ¿sí? Con el entrenador de un equipo de fútbol o de baloncesto, ¿sí? Es esa persona que te lleva de una situación real a una situación ideal, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento, digamos, no todas las personas lo tienen, pero para eso están ahorita las universidades trabajando, introduciendo este tipo de cátedras en los programas de administración, de contaduría, de finanzas, de negocios, porque estamos entendiendo que necesitamos unos líderes con unas habilidades porque estamos en un mundo globalizado y altamente competitivo y además una globalización con unas tendencias muy inestables. Que digamos que las decisiones que se toman ya no se toman a tan largo tiempo porque no sabemos cómo van cambiando las cosas social, política, económicamente. Entonces eso requiere líderes con una flexibilidad mental y con un desarrollo, ¿verdad?, de esas competencias para poder enfrentarse de una mejor manera a las situaciones que se presentan en la industria y en el mercado laboral. Gracias, Miguel, por contextualizarme con respecto a la clase y a lo que han venido trabajando. Creo que es fundamental esta cátedra porque yo creo que desde mi experiencia como estudiante, mi primera práctica empresarial fue en el Hogar de Paso de Barranquillita por el Caño de la Ullama, con habitantes de la calle, en condición de marginalidad, en condiciones de adicciones, poliadicciones, ¿sí? Y sin embargo, en medio de estas circunstancias, habían personas, ¿verdad?, que tenían preparación profesional en esa condición y personas que tenían, sus familias eran económicamente personas con mucho dinero. Recuerdo que muchos se les brindó la misma atención o cuidado, alimentación
pero digamos el ser humano es libre de elegir qué quiere hacer con su vida y para dónde quiere su vida, que tome rumbo su vida. O sea, no importa la condición en la que estemos, incluso una condición de indigencia, de marginalidad, de adicción, el ser humano tiene la capacidad de salir, porque creo que en la mayoría de los casos no importan las circunstancias, sino cómo vemos o cómo interpretamos las circunstancias de lo que nos pasa. Entonces, para hablar un poco del contexto empresarial, creo yo que un empresario debe desarrollar la habilidad de poder analizar las variables del entorno, pero no solo para poder de alguna manera resolver en lo inmediato, sino también para poder proyectarse. Creo que mi experiencia en Antioquia, en donde hice parte dos de las especializaciones que comencé, una que tiene que ver con el tema organizacional, es que el empresario antioqueño tiene esa habilidad de ver negocios y de ver oportunidades donde difícilmente otros la ven. Y en el caso con respecto a una comparación, ¿verdad? No es que ellos sean mejores que nosotros en la costa, sino que ellos de alguna manera se organizan y de pronto no se detienen mucho a pensar como en los contra o en los obstáculos, sino que van resolviendo los obstáculos conforme van llegando y van planificando y van desarrollando. Creo que un ejemplo de esto es que la empresa de Antioquia, la licorera de Antioquia, inmediatamente comenzó el COVID, ellos empezaron a cambiar un poco, a disminuir o a abrir una línea de producción de alcohol para medicamentos, el alcohol que necesitaban las clínicas y hospitales. O sea, reinventaron o redireccionaron de alguna manera una línea importante de su negocio. También ACET, que es una de las industrias ícono en Antioquia, ellos empezaron a hacer una alianza con la Universidad de Antioquia y crearon los primeros respiradores para la SUSI, cuando todavía no teníamos sino uno o dos casos de COVID en el país. Entonces, ya aquí también en la Universidad del Atlántico se comenzó y ya crearon también o sea, unos ventiladores para la SUSI, pero a donde quiero llegar es que la capacidad que tenemos las personas de desarrollar nuestra vida personal y profesional no depende en sí mismo de las circunstancias, sino que depende es de la manera como interpretamos las circunstancias y de la manera como nosotros trabajamos para lograr superar las adversidades. Entonces, si lo llevamos a la película de Manos Milagrosas de Ben Carson, el médico, pues su mamá tenía un trabajo humilde y era una persona separada, era una persona con limitaciones económicas como muchos de nosotros pudimos haber estudiado. Sin embargo, ella siempre procuró fomentar en sus hijos que ellos pensaran que no habían obstáculos y que sí se podía y que no importa las circunstancias, lo que tú te propongas lo vas a poder lograr. Entonces, es así como ella, como madre, da el impulso para que sus hijos o su hijo, ¿verdad?, se vuelva uno de los neurocirujanos pediátricos más importantes del mundo, una historia real. Si nos vamos a la parte de Guido, el protagonista de La vida es bella, ¿verdad? Que él todo el tiempo le está dando una visión positiva a su hijo en medio de una Segunda Guerra Mundial, en medio de un secuestro prácticamente de llevarlos, de ser cautivos, ¿verdad? Él todo el tiempo le está mostrando que todo es un juego y que van a ganar y que todos están ganando y al final, ¿verdad? El mensaje es
que él nunca dejó de mostrarle a su hijo, ¿verdad? Que iban a salir, que él iba a salir de ahí y que iban a estar bien. Entonces, y la película Vencedor, nosotros vemos que este coach coge una niña con asma, ¿sí? Y es una niña que tenía un sueño de correr, pero su asma no era un obstáculo. Pero la mente está sobre el cuerpo, ¿sí? Como psicóloga, creo que cuando nosotros logramos dominar los pensamientos, estos interfieren en lo que sentimos y lo que hacemos. Y en un tema empresarial, creo que es importante que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de ver las circunstancias como un mensaje para ver ese mensaje qué me quiere decir y cómo yo me puedo reinventar. Entonces, ustedes como jóvenes emprendedores, como jóvenes que están comenzando una carrera profesional, tienen, digamos, ante esto un reto. ¿Cuál es el reto? El reto es no solamente emprender con su carrera, ¿verdad? Sino lograr, ¿verdad? Sobreponerse a las circunstancias económicas actuales, a las circunstancias familiares actuales, a las circunstancias personales actuales, porque seguramente en algunos momentos las personas nos deprimimos, no nos salen las cosas, muchas veces caemos en desánimo, pero cuando no nos quedamos en estados emocionales de tristeza o de enojo, sino que, ok, tenemos derecho a sentirnos tristes en algún momento, tenemos derecho a estar en algún momento molestos, pero lo importante es preguntarnos por qué me siento así, qué me pasa y qué quiero que pase. Entonces, cuando yo trabajo esa parte de la inteligencia emocional, la parte de la inteligencia relacional, cuando yo empiezo a ver este tipo de clases, no como una clase en la que me toca estar, sino en una clase en la que yo quiero estar, porque quiero estar para yo, una vez que tengo esa formación integral, entonces yo pueda proyectarme de una mejor manera. Entonces, ahorita la región Caribe, ¿verdad? Tiene unos retos por delante. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, nosotros con la pandemia logramos darnos cuenta de que las empresas podemos trabajar con teletrabajo. No estábamos preparados, pero hemos ido aprendiendo a trabajar, a teletrabajar. Otra de las cosas es que nos hemos dado cuenta que como región tenemos un potencial y que nuestros profesionales ya no son profesionales solo para nuestra región Caribe, sino que son profesionales para Colombia y para el mundo, porque ya, por ejemplo, LinkedIn, que es una red de empleo, es una red que está enfocada en el desarrollo de selección de personas de empleo profesional para cualquier región del mundo. Entonces, hoy en día las personas de talento humano están enfocadas también en cazar los mejores talentos, porque está comprobado que lo que hace diferente y lo que hace competitiva una empresa son las personas y no solamente las personas, sino las personas, digamos, con una visión de éxito, con una capacidad de proyectar valores, una capacidad de trabajar en equipo, con una capacidad de innovar. Entonces, y esas competencias salen en la medida en que nosotros empezamos a hacer procesos de análisis sobre qué queremos lograr, qué tan importante es esto que quiero lograr. De hecho, cuando uno empieza una carrera profesional, empiezan 30 y se gradúan 20. Es un ejemplo por estadísticas, pero lo ideal es que de los 30, ¿verdad? Se graduaran los 30 que comenzaron, pero bueno, ahí vamos pasando obstáculos, vamos pasando situaciones, ¿verdad? Que vamos teniendo que enfrentar de tipo social, económico, familiar.
para ir logrando esa meta que queremos lograr. Entonces, a través, ¿verdad?, de mi experiencia como empresaria, puedo decirles que ser empresario en este país es un reto porque, bueno, hay que tener unos costos, ¿verdad?, que puedan ser sustentables de manera importante. Es decir, un empresario tiene que responder por impuestos, tiene que responder por nómina, tiene que responder por costos de producción y obviamente su rentabilidad tendrá que ser, ¿verdad?, consecuente con toda esa inversión. Y eso implica, ¿verdad?, que ese empresario todo el tiempo tenga que estar pensando en estrategias para poder innovar. Entonces, en mi caso creo que me ha servido mucho el tema de las alianzas estratégicas con personas del mismo gremio. También el poder ver oportunidades para propuestas, para negocios y el poder desarrollar, ¿verdad?, la resiliencia y es la capacidad de aprender de los errores. Yo creo que emprender no es algo que nos deba dar miedo, sino que es un reto. Los emprendimientos siempre nos van a dejar un aprendizaje, nos van a dejar una experiencia y esa experiencia nos va a servir para nosotros poder ir enfocándonos hacia lo que sí queremos y sobre todo poder pensar que a través del emprendimiento nosotros podemos no solamente cumplir nuestros sueños, sino ayudarle a otros a cumplir sus sueños. Entonces creo yo que esa parte de motivación es muy importante para poder lograr salir adelante. Entonces, para los que no se han visto las películas, creo que las películas siempre nos dejan un mensaje. Y creo que así como nosotros alimentamos el cuerpo para estar saludables y hacemos ejercicio también, que es una manera de tener el cuerpo saludable, la mente, las emociones necesitan ser alimentadas a través de ¿qué? De la lectura, a través de, por ejemplo, ver películas que nos dejen mensajes, pero también a través de tener procesos de coaching o tener procesos de autoevaluarnos para poder de alguna manera mirar si yo, por ejemplo, soy una persona inestable, ¿verdad? Y un emprendedor no puede ser una persona inestable porque la persistencia es la que hace que un emprendimiento logre finalmente ser exitoso. Entonces, no puede ser que hoy quiera ser empresario y mañana no, que hoy quiera esforzarme y mañana no. Entonces, una de las cosas que yo pude observar es que la mayoría de emprendedores son personas que tienen claro qué quieren lograr y que todo el tiempo están pensando en cómo innovar en su modelo de negocio. Entonces, creo que el entrenarnos, el coaching, hace que, por ejemplo, uno pueda transformar sus pensamientos. Generalmente nosotros a veces tenemos creencias limitantes, creencias erradas de que yo no puedo porque alguna vez no me fue bien en algo o alguien me criticó algo y yo pienso que no soy buena en eso o que no puedo hacer eso. Y eso hace, esa creencia limitante hace que muchas veces cuando se nos presentan las oportunidades pensemos que no podemos. Entonces, parte de este proceso de logoterapia, todo este proceso de metacognición, todo este proceso de desarrollo del ser, lo que nos va llevando es a entender quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos, para dónde queremos ir en nuestra vida. Y bueno, obviamente esto no se va a lograr solo. Tenemos que estar informados sobre qué pasa a nivel local, a nivel nacional y a nivel global, a nivel internacional. Entonces,
considero importante que podamos desarrollar esa lectura y ese análisis de las películas de una manera llevándolo a nuestra vida personal. Esa es mi sugerencia, porque con cada protagonista podemos identificarnos, con cada protagonista podemos de alguna manera decidir, ¿verdad? Qué rol queremos tener en la película, es decir, nosotros, si nosotros sustituyéramos ese protagonista, ¿yo qué haría en esta circunstancia? ¿Yo qué pensaría en esta circunstancia? Porque el autoconocimiento y la capacidad de aprender a controlar, a manejar, a identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos, va a ser clave para lograr no solamente ser buenos profesionales, sino buenos seres humanos, buenos padres, buenos hijos, buenos esposos y sobre todo buenos empresarios. Entonces, el emprendimiento implica el desarrollo de habilidades blandas. Y las habilidades blandas son las competencias que tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de negociar, la capacidad de liderar, la capacidad de ser personas con empoderamiento, capaz de empoderar a otros. Creo que eso es clave en este nuevo liderazgo. Sabemos que estamos enfrentando ya una revolución 4.0, que es una nueva revolución industrial, que es una era digital. Esta era digital demanda unas competencias que están muy enfocadas digamos, tener la tecnología como base, pero obviamente la tecnología jamás podrá reemplazar las personas. Un software contable, por muy bueno que sea, no se va a mover solo, necesita de contadores, necesita de personas, necesitamos innovar en procesos y yo creo que en la medida en que nosotros tengamos la tendencia a preguntarnos, ¿verdad? Tener un pensamiento reflexivo, un pensamiento flexible, vamos a ser unas personas con mayor capacidad de resolver los problemas que cotidianamente se puedan presentar. En lo que estaba escuchándote, pensaba un poquito en El Principito, en el libro El Principito, que es un libro que a mí me deja siempre que lo leo un aprendizaje y es que a veces el mundo no es solamente el pedacito que nosotros vemos, sino que el mundo tiene un potencial muy grande y hay muchísimas posibilidades de conocer nuevas cosas, de valorar, también nos permite valorar lo que tenemos, lo que somos, ¿cierto? Y una manera de poder reinventarnos como país, como sociedad, como región Caribe, como estudiantes, es en la medida en que nosotros empezamos a ver que las posibilidades y el emprendimiento van de la mano de la innovación, de la capacidad de encontrar soluciones, porque innovar no es crear solamente algo nuevo que ya existe, algo nuevo que no existe, sino incluso mejorar lo que ya se tiene, ¿sí? Y entonces, en el caso de lo que comentas de Parque Central, muchas veces necesité, se me dañó la impresora, necesité comprar cosas tecnológicas y, y bueno, habían otras personas que desde las redes sociales, desde Instagram, desde Facebook, desde Twitter, estaban vendiendo, generando soluciones. Entonces, ¿acaso los empresarios de Parque Central también no pudieron utilizar las redes sociales y la tecnología para no perecer? ¿Sí? Entonces, a veces es la manera como nosotros vemos oportunidades y lo mismo pasa con los restaurantes, ¿sí? Mientras que unos están creciendo en tema de domicilios y de mercadeo, de marketing digital, otros decidieron ya cerrar y entregar el local. Entonces,
todos tenemos circunstancias adversas en la vida, en algún momento, unos más que otros, pero definitivamente creo que el aprendizaje que yo he tenido en mi vida personal y en mi vida profesional implica que el 90% generalmente es algo sobre lo que no tenemos control. Yo no tengo el control sobre lo que pasa en la universidad, si voy para mi trabajo, lo que puede pasar en el tráfico, la reacción que puede tomar una persona. Yo solo tengo mi 10% que es mi actitud, mi decisión, ¿sí? Pero ese 10% puede inferir en ese 90%, es decir, mi autonomía, nadie me la puede quitar, ¿sí? Y mi capacidad de crear, nadie me la puede quitar, ni siquiera en las condiciones más extremas, que es el caso de La vida es bella, ¿no? O sea, porque ellos estaban prácticamente bajo un secuestro, bajo un cautiverio, pero había unos sueños, había unas metas, y eso es algo que digamos que yo quiero como invitarlos a que podamos pensar, no importa cuál es la circunstancia por la cual ustedes están atravesando en este momento, si están pensando cómo van a hacer para pagar el próximo semestre o cómo van a emprender el próximo semestre, pero creo que todo va a depender de la manera como ustedes empiecen a reinventarse, empiecen a interpretar eso que está pasando para poder eh, no solamente continuar el próximo semestre, sino lograr unas metas, lograr darle la satisfacción a su familia de tener un profesional más y tener también una persona que los va a ayudar a cumplir los sueños de familia si así lo desean. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para empezar a pensar, bueno, esta es la carrera que quiero estudiar, esto es realmente lo que me gusta. Generalmente en la carrera, en cualquier carrera, en los primeros semestres no se ven tantas materias propias de la carrera, sino que se van viendo conforme vamos avanzando. Por eso es que ahí es importante perseverar, porque de pronto yo no estoy viendo ahorita algunas materias que me encanten, pero en la medida en que yo voy creciendo profesionalmente y voy avanzando en mi carrera profesional, ya voy entrando ya más en la línea o en las líneas de lo que yo quisiera o lo que me gusta hacer. Entonces, creo que desde el punto de vista como psicóloga también he tenido pacientes, ¿verdad? Con ansiedad, con depresión y lo que cambia su realidad, lo que cambia sus circunstancias es la reinterpretación de sus pensamientos. Es cuando la persona dice, y está de esta manera, pero puede ser de esta otra. ¿Y cómo hago para que sea de esta otra manera? Entonces, creo que esa capacidad de pensar que sí puedo, es esa mentalidad de creer que, bueno, hay obstáculos, pero que como empresarios hay, digamos, no podemos luchar contra el sistema porque el sistema ya está diseñado, ese es el 90%, pero este 10% y es con esto que estoy haciendo ahora, con esto que tengo ahora, con esto de quién soy yo ahora, qué puedo lograr y qué puedo hacer para avanzar. Entonces, estas películas lo que nos llevan es a ver que todos los seres humanos, independiente del país, independiente de la religión, independiente de las circunstancias y de las condiciones sociales, ambientales o físicas o incluso emocionales, todos tenemos la capacidad de desarrollar una mejor conciencia de sí mismos y una capacidad de poder sobreponernos y una capacidad de poder interpretar lo que nos pasa y poder ver lo que nos pasa de una manera que abra posibilidades. Y cuando hablo de abrir posibilidades es
no centrarnos en todo lo negativo, en todo lo malo, en todo lo que no se puede, sino en mirar cómo puedo o qué tiene que pasar o qué tengo que hacer yo para cambiar mis circunstancias. Y un ejemplo de esto es que, bueno, yo como profesora también les puedo decir que finalizando semestre uno encuentra estudiantes que ya ganaron el semestre, que lo que necesitan es muy poquita nota al final. Otros estudiantes que de pronto no entregaron a tiempo sus trabajos, que no asistieron casi a las clases y que saben que pueden perder el semestre. Frente a estos que están en esta posición, ¿cuál es mi sugerencia? No rendirse hasta el final en la medida que se pueda, hablar con los profesores, pedir poder entregar los trabajos que tengan pendientes, tratar de estudiar para los exámenes y lograr digamos, avanzar y lograr ganar el semestre. Esa es una postura. Otros, como hoy que tuve un chico que perdió todas las materias por no asistir a la clase virtual. ¿Y por qué no asistió a la clase virtual? Porque no supo cómo descargar Teams y porque tuvo dificultades con la contraseña, con la clave. Y al final no asistió a las clases y hoy la noticia fue que perdió el semestre en la otra universidad donde yo trabajo. Entonces, aquí es importante que nosotros, él pudo haber hecho algo distinto, seguramente sí pudo haber hablado con los profesores, pudo haber mandado un correo, pudo haber hablado con alguna persona que le ayudara de tema administrativo, pudo buscar ayuda y sin embargo tomó una decisión y fue ocultar a su familia que tenía dificultades en la universidad, de pronto dejar que las cosas pasaran, pero cuando ya a mí me llega un correo ayer de su familiar, ya el semestre estaba cerrado, ya habíamos terminado hace más de 10 días y ya no había nada que hacer. Entonces, la capacidad de nosotros ser responsables, de asumir la responsabilidad de nuestros actos, yo creo que esto es clave. Porque cuando somos víctimas es que a mí no me sirve la contraseña, es que a mí no me funciona Teams, es que a mí todo me sale mal. Eso hace que muchas veces nos justifiquemos para no buscar ayuda, para no hablar, para no generar algún tipo de pedido, de solicitud. Entonces, y con este ejemplo que les traigo simplemente para decirle que frente a las circunstancias de la vida, seguramente hubo otros chicos que también tuvieron problemas de conectividad, tuvieron problemas de equipos, tuvieron dificultades para acceder a la plataforma, pero eso, aunque inicialmente pudo haber sido un obstáculo para muchos, ¿sí? Finalmente, a través de la perseverancia, de preguntar, de buscar, de ayudar, hoy la mayoría o la gran mayoría de los que se sobrepusieron a esa circunstancia están logrando ganar su semestre y avanzar. Entonces, el aprendizaje y para las empresas, para el tema del emprendimiento es que esos obstáculos en la vida no los podemos evitar, hacen parte de lo que nos pasa, pero sí podemos tomar, digamos, interpretar lo que nos pasa, poder evaluarlo para transformarlo. Entonces, creo que esa es, digamos, las historias de las películas que analizamos en esta clase, es ahí, o sea, ¿cuál es mi postura? ¿Soy víctima o soy responsable? Cuando soy víctima me quejo, cuando soy víctima me excuso, cuando soy víctima le echo la culpa al profesor, me tocaba leer un libro y no lo leí, tenía que hacer esto y no lo hice, pero porque todos los profesores me tienen rabia, pero cuando soy responsable digo, bueno, ¿y yo qué pude haber hecho distinto? Y yo pude haber resuelto esto, y bueno, y si ya no lo hice, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y cómo hago para lograr avanzar
y lograr subsanar esto y hacerlo de la mejor manera. Entonces creo que ahí mi mensaje es que eh, hay que buscar siempre la salida de una forma positiva, o sea, siempre que tengamos la posibilidad de ver el mundo, aún con las circunstancias más adversas o difíciles, es tratar de ver siempre el lado bueno, el lado del aprendizaje, el lado de qué puedo hacer yo ahora con esto. Y seguramente no solamente los pacientes de COVID, ni los pacientes con cáncer o las personas con crisis económicas o con quiebras económicas podrán salir adelante en la medida en que asuman su posición de responsabilidad y su posición responsable de forma positiva. Ese es como mi mensaje principal en esta noche. Yo pienso, qué bueno que has llegado a esa conclusión. Yo diría que conclusión, ¿verdad? Ahora Sí, vamos a tener un momento de preguntas y que qué bueno porque así fue que comenzamos realmente el programa. Nosotros comenzamos incluso el programa hablando de la parábola, por ejemplo, de los talentos, de alguien que no fue responsable por algo que se le entregó, que lo enterró, que tuvo miedo. Para ese tiempo también vimos una película muy pequeña, ¿verdad? Muy buena, son de las famosas fábulas empresariales, ¿Quién se llevó mi mi queso. queso? Y vimos a alguien que se quedó quejando, ya, que se quedó quejando frente al queso, que es el trabajo, que es, es aquello que lo sostiene, que lo mantiene, la regla de juego de pronto de la economía, etcétera, y mientras que uno emprendió, el uno fue autónomo, tuvo la capacidad de decidir, de hacerse responsable, ¿verdad?, de sí mismo, el otro se quedó quejándose. Entonces, así comenzó incluso esta cátedra que hoy prácticamente está concluyendo de este seminario o de esta asignatura llamado, ¿verdad?, Emprendimiento y Liderazgo. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que estás terminando por allí. Hay una pregunta, quiero ver si hay otra, esta la hace Licia María Vides, que dice, bueno, gracias por la intervención. ¿Qué herramientas es clave o sería clave para tener en cuenta al momento de buscar trabajo y demostrar que soy la persona indicada para una labor y cómo describirme? Bueno, esa es una pregunta. Los animo, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo te dejo las preguntas, Bueno, te la dejo a ti. claro. Ya. Clave para conseguir trabajo es que hagan pruebas de test psicológicos en línea, que traten de escribir en un cuaderno qué cosas les gustan, qué cosas les molestan, que hagan test empresariales de actitudes, de liderazgo. Hay muchos test psicológicos, creo que hay una página que se llama PsycOnline, que tiene test en línea. Los psicólogos, cuando hacemos procesos de selección, evaluamos más que todo las competencias. Por ejemplo, si usted sueña con ser empresario, con ser líder o coordinador o director para un puesto de trabajo, generalmente uno mira si la persona tiene habilidades para dirigir personas, si tiene competencias para trabajar en equipo, si es una persona con estabilidad emocional, si es una persona segura o si es una persona conflictiva o dependiente. Entonces, casi que todo el tema de decisivo para un puesto de trabajo tiene que ver con la entrevista de trabajo, qué tanto yo me conozco y estoy preparado para las preguntas antes de una entrevista de trabajo. Yo me debo preparar, yo debo ponerme ante un espejo para hablar, mirar qué gestos tengo. Debo tratar de contestar preguntas como quién soy yo, qué me gusta, describir qué defectos tengo, qué cualidades tengo, por qué debería tener ese trabajo. Creo que la competencia ahora es grandísima porque ya no solamente las empresas de talento humano tenemos personal local, sino que ya, por ejemplo, a través de LinkedIn tenemos personas aplicando a trabajos de aquí, de otros países,
Por lo tanto, tenemos que fortalecer mucho el tema socioemocional y tratar de tener algún, desde la práctica empresarial, o sea, muchos estudiantes cuando terminan dicen que no tienen experiencia laboral, pero realmente sí la tienen porque las prácticas son experiencias laborales. Y también cuando ustedes han trabajado en proyectos en la universidad, en trabajos y en investigaciones o en algún tipo de tutoría, algún tipo de actividad, ya eso es una experiencia práctica laboral. Entonces, importante poder tener claro todas estas preguntas que yo les estoy diciendo, porque el momento para poder ser efectivos en la consecución de trabajo es qué tanto nos sabemos vender, qué tanto demostramos seguridad, qué tanto tenemos esa habilidad de demostrarle a la empresa que nosotros somos las personas indicadas para el puesto, no solamente porque tenemos el diploma, sino porque somos personas con valores, son personas con habilidades para negociar, con habilidades sociales. Entonces yo creo que mi invitación es a que fortalezcan mucho esa parte. Y esa parte la da es este tipo de cátedras, de charla, de lectura, de trabajo interior para poder vernos los defectos, porque muchas veces a simple vista no nos vemos los defectos, se los vemos al otro, pero nosotros mismos no los vemos. Entonces, a veces es bueno tener ese tipo de práctica. Qué bueno, y hemos recibido, ¿verdad? Orientaciones fundamentales, precisamente porque la doctora Lisset no solamente ha trabajado en empresa, en esa parte de reclutamiento, selección, no sé cómo se le llame, ¿verdad? De talentos, sino que también ha tenido o tiene empresas relacionadas con el tema y vende consultoría y asesoría en cuanto a aplicación de precisamente de esas técnicas para la selección de personas. Bueno, estamos muy agradecidos con la doctora Lisset por haber aceptado la invitación a esta clase de emprendimiento y liderazgo en la Universidad Libre, en el programa de Contaduría Pública. En nombre pues, de todo el grupo, de los estudiantes, yo creo que ha sido un buen cierre de semestre porque hemos pasado incluso hasta por películas, hemos sintetizado, hemos recogido elementos de muchas clases eh, y, y, bueno, esperamos ahora que todo esto dé fruto. Lo sabremos, ¿verdad?, cuando los estudiantes nos digan que de alguna manera les sirvió para afrontar cualquier cosa, así sea pequeña, ¿verdad?, que les ayudó a mejorar como persona y como estudiante y como profesionales. Muchas gracias, doctora Lisset. Gracias, profesor Miguel Chajín. Realmente te agradezco mucho este espacio. Mi último consejo para los chicos es que recuerden que el liderazgo es la expresión del ser y que importante en el tema de contaduría es ser flexibles en el pensamiento. Yo sé que con el tema de los números siempre hay que ser exactos porque la contabilidad, o sea, los números tienen que cuadrar, pero hay que como seres humanos fortalecer mucho esa parte del ser para lograr ser excelentes jefes, excelentes gerentes. Eso yo creo que marca la diferencia y en las pruebas psicotécnicas sí que se ve. Entonces mi sugerencia es esa y les deseo muchos éxitos a todos en su semestre, en su cierre de semestre y que no se rindan, no importa las circunstancias que tengan ahorita, siempre se puede gestionar créditos, se puede buscar algún tipo de apoyo, de hablar, buscar soluciones, siempre que busquemos soluciones las vamos a encontrar. Esa es mi sugerencia. Les deseo una feliz noche, muchas Muchas bendiciones gracias, para todos y hasta luego. Gracias por igualmente. invitarme. Muchas Muchísimas gracias, gracias muy amable. igualmente. Hasta luego. Gracias. Excelente Gracias. noche.